Buenas a todos, en el día de hoy te voy a estar enseñando cómo llevar adelante cualquier proyecto que tengas en tu vida, ya sea algo personal como puede ser un viaje o algo profesional como puede ser entregar algún documento en el trabajo o desarrollar una estrategia. Hoy te voy a compartir los 5 pasos que tenés que implementar en cualquiera de estos proyectos para poder lograrlo y ser lo más productivo posible. Todo lo que yo te voy a compartir hoy son metodologías que están validadas por institutos internacionales para desarrollar proyectos y con ello espero que puedas implementarlo en tu vida y con esto tener mejores resultados. Así que sin mucho más que eso, vamos con el video. Así que acá estamos. Primero que nada, vamos a tener que hacer un panorama más general sobre cada una de estas etapas. Las vemos acá en esta columna. Y en el lado derecho vemos lo que sería el cronograma en mes. Y vamos a ver cómo se empiezan a relacionar entre cada una de ellas. Primero, todos los proyectos tienen una fecha de iniciación donde se define y se valida que ese proyecto se va a llevar a cabo. Donde hay alguien que valida cuál es la autoridad. Por ejemplo, si uno dijera, che, quiero hacer un viaje, bueno, vamos a organizar el viaje, vamos a ir al viaje, vamos a hacerlo, confirmado, perfecto. A partir de ahí arranca la segunda etapa, que es el proceso de planificación. En esta planificación, dependiendo de la infraestructura del equipo, de la organización o de los miembros, este proceso puede durar más o menos tiempo. Obviamente, cuanto el objetivo sea de menor alcance o de menor escala, va a ser menor la planificación necesaria que si tenemos que coordinar a un equipo entero de personas o dar un entregable súper más desarrollado. Una vez que terminamos con la ejecución, se pasa a la parte de ejecución, donde empezamos a trabajar, a iterar e intentar llegar al objetivo definido. Y en esta etapa es súper importante combinarla con la de monitoreo. Fíjense que acá en el calendario la pusimos una luego de la otra, pero tranquilamente el monitoreo podría extenderse y empezar al mismo tiempo que empieza la ejecución. Entonces, a medida que nosotros vamos ejecutando, también vamos monitoreando y controlando el desempeño de cada uno de los entregables. Estas dos tareas generalmente van de la mano y el monitoreo, es más, puede llegar hasta durar un poco luego de la finalización de la ejecución para poder revisar y controlar todos los entregables que tuvimos en la etapa anterior. En caso de ser necesario, luego del monitoreo y control habría que volver a la etapa anterior capaz a ajustar algunos cambios necesarios que no hayamos logrado correctamente. Y una vez que ya tenemos el objetivo entregable de nuestro alcance, llega la etapa de finalización donde terminamos con todas las actividades. Entiendo que puede sonar un poco general, pero les juro que es súper importante que le demos enfoque correcto a cada una de estas etapas, porque si nosotros no las completamos de la forma correcta, podemos encontrarnos teniendo que volver a una etapa anterior. Si nosotros no planificamos correctamente y nos ponemos directamente a ejecutar y hacer, obviamente vamos a conseguir resultados, pero luego vamos a tener que volver a planificar todas las cosas que no tuvimos en cuenta y que luego vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, con esta introducción general, con este panorama general de todas las etapas de un proyecto de forma clara, vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas etapas en específico. Para eso desarrollé este mind map de gestión de proyectos donde vemos todas las etapas, vean todos los procesos y etapas que tenemos que pasar a la hora de desarrollar un proyecto. Vamos a ir al principio. Al inicio, como dijimos, tenemos dos instancias que son desarrollar el acta de constitución del proyecto, donde se define que este proyecto se va a encarar y se van a identificar a los interesados. Y esta parte es sumamente importante. Nosotros cuando intentamos desarrollar un proyecto, como fuera el caso de tan simple como desarrollar unas vacaciones, organizar unas vacaciones, tenemos que identificar a todos los involucrados, no solamente interesados. Los involucrados serían las personas que vamos a viajar, con quién nos vamos a encontrar, si vamos a tener que hablar con hoteles, cómo elegimos estos hoteles, si tenemos que elegir o interactuar con una agencia de viaje, cómo la elegimos. Y entonces nosotros empezamos a entender quiénes son todos los actores involucrados en este proyecto y cuál es la estrategia que tenemos que definir para cada uno de ellos. Entiendan esto, es súper importante. Imagínate que vos empezás a organizar tu viaje y a medida que lo organizás, no contemplé que tenía que pensar en la comida, no contemplé que tenía que pensar
en la forma de viajar, de transportarme. Y a partir de esto tenemos que volver a la planificación, volver a entender a quién tenemos que contemplar y volver a definir la estrategia para cada uno. Obviamente, como decía al principio, cuando es un ejemplo tan simple como organizar un viaje con amigos, capaz uno no tiene que estar súper planificado en hasta qué Uber me voy a tomar, qué taxi me voy a subir, en dónde y cuánto me va a salir, pero obviamente cuanto mejor lo tengamos mapeado esto, nos va a ayudar a ser más productivos. Con eso pasamos a la etapa número 2, que era la de planificación. Esta capaz, fíjense, es la más larga de todas. Todos los pasos son de valor, no sé si es importante que los conozcan. Primero, desarrollar el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto es un proceso en el que nosotros recibimos la confirmación de que este proyecto se va a definir y nosotros a través de diferentes metodologías y técnicas vamos a intentar organizar cómo se va a gestionar este proyecto, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a coordinar. Dentro de este plan de gestión del proyecto hay muchas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance? Nosotros cuando desarrollamos un proyecto intentamos llegar al objetivo que marcamos, no más, no menos. Si no, nos vamos a terminar haciendo más trabajo que nunca vamos a terminar, que nunca vamos a entregar, o vamos a terminar haciendo menos trabajo porque no definimos el alcance estimado. Tenemos que recopilar siempre los requisitos para este proyecto, qué es necesario, qué necesitamos tener, cuáles son los documentos que tenemos que tener, cuáles son las cosas que hay que tener listas para poder encararlo, definir, como decíamos antes, el alcance de este proyecto, después crear la estructura detallada de trabajo o la Work Breakdown Structure. La estructura detallada de trabajo nos dice, ok, nosotros queremos irnos de viaje. ¿Cuáles son todas las etapas para este viaje? ¿Cómo va a ser ese trabajo de forma detallada? Entonces, bueno, primero tenemos que sacar los pasajes. Y eso va a contemplar, primero buscar opciones, encontrar la mejor, confirmar el pasaje, guardar el pasaje. Después cuando uno se va a viajar, bueno, ese día tengo que armar la valija, me tengo que viajar, tengo que llegar a destino. Entonces vamos a ir desglosando cada una de las etapas de nuestro viaje, en este caso específico, o en nuestro proyecto, detallándolo más para poder entender cuáles son todas las tareas relacionadas. Luego vamos a planificar la gestión del cronograma, cómo vamos a manejar el cronograma, en qué momento van a entrar cada una de estas tareas y cómo nosotros nos vamos a organizar. Y ya con eso, cuando entendemos las tareas en su estructura entera, podemos definir las diferentes actividades, cómo se van a secuenciar, cómo se van a relacionar, cuáles son los recursos que nosotros tenemos para estas actividades, cuáles son todos los tipos de herramientas, no solamente de si tengo una computadora, si tengo una herramienta física, sino también las personas que pueden interactuar y desarrollar estas actividades en sí. ¿Cuál es la duración de estas actividades? ¿Cuánto van a durar cada una de ellas? Aparte de cómo se van a secuenciar individualmente. Después, a partir de eso, podemos entonces desarrollar el cronograma, planificar cómo nos vamos a manejar en los costos, si vamos a usar un Sheet, si vamos a usar un WhatsApp donde nosotros nos vamos mandando el costo de cada uno de los ítems que vamos consumiendo, cómo vamos a almacenar toda esta información, vamos a estimar los costos que vamos a tener y con eso podemos empezar a determinar el presupuesto que necesitamos para nuestro proyecto. Luego también tenemos que definir qué define que nuestro viaje salió bien. Por ejemplo, si llego a un hotel y el hotel no tiene agua, no tiene calefacción y la elección fue mala, el proyecto salió medio mal. Si pagué muy poco y de la nada el proyecto era 5 estrellas y me dan comida, me dan bebida, me dan todo, salió muy bien. Entonces vamos a definir cómo es esta calidad. Capaz este es uno de los puntos menos importantes, pero está bueno tenerlo en cuenta. Capaz, si nosotros después, como les decía, trabajamos en una empresa, en una organización, tener súper claro cómo vamos a manejar y cómo definir la calidad de un entregable, por ejemplo, si es una funcionalidad en un software, qué tan bien desarrollado está esto, o cómo definimos si esto está bien o mal, eso sí ya es mucho más importante. Después, cómo vamos a gestionar nuestros recursos, cómo vamos a manejarnos tanto sea con el tiempo de personas, con los recursos disponibles, cuándo los tenemos disponibles. Hay veces en las que no están 100% del tiempo disponibles todos los recursos, entonces tenemos que entender cómo los vamos a gestionar, en qué momento están disponibles. Luego también la gestión de comunicaciones, los vamos a manejar por WhatsApp, por Telegram, por alguna plataforma. En un viaje capaz WhatsApp puede funcionar, pero si tenés una organización súper grande, WhatsApp capaz es limitado en las posibilidades que vos tenés y como equipo tienen que definir cómo van a manejar estas comunicaciones. Lo mismo con los riesgos son súper importantes.
Primero tenemos que hacer un análisis cuantitativo de riesgos, o sea, cuántos riesgos tenemos, y luego también cualitativo de riesgos, o sea, cuáles son los más importantes, de mayor impacto o a tener en cuenta. Entonces, a partir de eso podemos planificar la respuesta a los riesgos que se vayan apareciendo en el desarrollo de nuestro proyecto, y ya con eso llegamos a los últimos dos pasos, que es cómo planificamos la gestión de los interesados, de los involucrados, como les decía yo, y cómo hacemos una estrategia para vincularnos con cada uno de ellos, y lo mismo con las adquisiciones, con todo lo que vamos recibiendo con el desarrollo de nuestro proyecto. Con esto finalizamos la etapa 2 de cualquier proyecto, que es la de planificación. Fíjense todas estas cositas que fuimos mencionando, que podrían ser cosas que a uno se le pasa, pero son cada una de ellas súper importantes a la hora de llevar a cabo un proyecto. Con esto pasamos a la fase de ejecución. La fase de ejecución también súper importante, que es acá donde realmente llevamos a cabo nuestro proyecto. Hasta acá hicimos todo el paso anterior de planificación, que si nosotros dejáramos algunas cosas de lado, como recursos o comunicaciones, podríamos empezar a ejecutar, pero luego tendríamos que volver para poder definir estas cosas que no habíamos contemplado. Entonces, si nosotros tenemos todos estos pasos ya realizados, estamos listos para entrar en la ejecución. Acá vamos a encontrar algunas tareas, vamos a verlas. Primero, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, o sea, todo lo que nosotros planificamos, llevarlo a la práctica. Luego también gestionar el conocimiento del proyecto. A medida que nosotros vamos haciendo cosas, que vamos definiendo metodologías o procesos, tenemos que ir armando, número uno, una documentación de todas las cosas que ya definimos. Cuando nosotros planificamos, tenemos que ir dejando documentado todas las decisiones que tomamos, y también hay que empezar a documentar todas las lecciones aprendidas. Supongamos que no solamente nosotros arrancamos para nuestro proyecto de una software company definiendo WhatsApp como nuestro medio de comunicaciones, y como decíamos antes, es una herramienta limitada. Entonces definimos pasarlo a Notion, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que generar una documentación donde decimos, bueno, pasamos a Notion porque me resulta más útil, porque tiene más herramientas y demás. Entonces luego que empezamos a generar un conocimiento de las lecciones aprendidas en nuestro proceso, y eso va a ayudar a todas las personas del equipo. Entonces tenemos que adquirir todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea. Por ejemplo, utilizar nuestro tiempo para, si fuera en el caso del viaje, en el ejemplo del viaje, para sacar los pasajes, para reservar los hoteles y demás. Desarrollar y dirigir al equipo, llevar todo esto a cabo. Gestionar las comunicaciones entre todos los miembros del equipo. Cuando nosotros organizamos un viaje, suele ser que hay uno que lo organiza, suele haber varios que se acoplan y dicen que sí a todo. Entonces nosotros tenemos que comunicarle al resto de las personas también lo que va sucediendo, implementar la respuesta a los riesgos que nosotros definimos previamente. Por ejemplo, el riesgo de que un pasaje se suspenda. Entonces en este caso es, ok, nosotros ya habíamos contemplado este riesgo, ¿cómo actuamos ahora que nuestro pasaje se suspendió, por ejemplo? Y luego los últimos dos puntos, gestionar las adquisiciones y la participación de todos los involucrados, que es todo lo que habíamos planificado de quiénes son las personas involucradas o los actores o instituciones. Ok, vamos a llevarlo a la práctica. Ya con esto cubrimos todos los pasos de la ejecución de un proyecto. Si nosotros hicimos todo esto correctamente y habíamos contemplado los riesgos correctamente y todo lo que dijimos, que no suele suceder, pero bueno, también esto nos hace crecer y aprender como gestores de proyectos. Podemos pasar al próximo paso, que no es consecuente del otro, sino que es paralelo. No es que es uno luego el otro, sino que es uno a la par del otro. Cuando nosotros monitoreamos y controlamos, hay varios procesos que tenemos que llevar a cabo. Número uno, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Ya tenemos que haber definido qué hace que un proyecto esté bien o no bien realizado, que es el manejo de la calidad. Luego tenemos que hacer un control integrado de cambios. Esto capaz es para los proyectos de mayor escala, pero sería, ok, cuando nosotros realizamos un cambio, si nosotros fuéramos una empresa de marketing y hacemos post para Instagram, ok, ya realizamos este posteo, entonces se actualiza cuál es el estado, o cambiamos un lineamiento que se controle que ese cambio se realizó, y también entender cuál es el alcance de ese cambio, a qué otras áreas contempla este cambio. Luego se valida el alcance, se valida que lo que nosotros hacemos está bien, contemplamos a los actores o el alcance correcto y que no nos está dejando nada fuera de análisis. Controlar este alcance, controlar que
viene en buen desempeño y que notificamos, por ejemplo, con un cambio, lo que fuera, a todas las áreas involucradas. Controlar cronogramas, asegurarnos que vamos de acuerdo al tiempo que definimos y al tiempo que teníamos estimado para cada una de nuestras tareas y etapas. Lo mismo con los costos, que los costos estén alineados a lo que nosotros habíamos previsto y que no nos estamos extendiendo de nuestro margen. O al revés, que mismo estamos muy por debajo, entonces capaz tenemos un margen extra para utilizar un poco más de recursos en el caso de que fueran recursos económicos. Controlar la calidad, que es lo que decíamos un poco al principio, los recursos, si seguimos teniendo todo lo que pensamos que teníamos, si nos falta algo más que no hayamos contemplado. Y luego también monitorear las comunicaciones, cómo las estamos realizando, si todos se están enterando de lo necesario, si estamos comunicando correctamente y de forma completa. También los riesgos, si habíamos, como lo mismo, a medida que vamos contemplando todo lo que definimos, si era correcto lo que habíamos definido o no, o si tenemos que actualizar algo y consecuentemente actualizar a todas las verticales, etapas o procesos que están involucrados dentro de este cambio. Lo mismo con las adquisiciones que vamos logrando a medida que avanza nuestro proyecto, y luego monitorear cómo es la participación de cada uno de los interesados o involucrados, cómo cada una de las personas se va involucrando en este proyecto. Con eso pasamos y llegamos a la etapa final de un proyecto. Si nosotros ya cumplimos con todos nuestros objetivos dentro de nuestro alcance, con todas las personas involucradas, ya podemos pasar a la etapa de cierre, donde se define que se cerró el proyecto, que ya se logró y que se cierran todo lo adquirido de este proyecto. Con esto estuvimos viendo todas las etapas de la administración de un proyecto, cómo nosotros podemos encarar cualquiera de nuestros objetivos, cualquiera, tanto sea personal o profesional, para poder llegar de una forma más completa, donde estemos más abarcativos en todas las cosas que estemos contemplando. Así que sin mucho más, muchas gracias por ver este video. Si te gustó todo el video que estuvimos viendo y el contenido, te invito a que me dejes un like, a que te suscribas y actives la campanita, que ayuda un montón a que yo siga haciendo este contenido. Y nos vemos en la próxima. Chao.